Hola, hola, un cordial saludo para todos nuestros seguidores de OPA Noticias. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy, pero muy especial, político colombiano. Actualmente hace parte de la Cámara de Representantes y candidato al Senado de la República como cabeza de lista del Partido Centro Democrático. Bienvenido, doctor Andrés Forero. Es un placer tenerlo aquí en OPA Noticias. ¿Cómo lo recibe el departamento del Huila? Camila, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven aquí en OPA Noticias. Me ha recibido muy bien. Yo decir que no conocía Neiva y me ha gustado mucho, la gente muy amable con nosotros y hemos tenido una agenda bastante intensa. Así que me siento muy contento de estar acá, muy ilusionado con que el partido vuelva a recuperar fuerza aquí en este departamento que tuvo tanto fervor uribista, tanto cariño por el presidente Uribe y tanta gratitud por lo que fue su gobierno. Sí, señor. Bueno, doctor, antes de entrar en materia, ¿quién es Andrés Forero en lo personal, fuera de la política colombiana? Pues, ¿qué te cuento? Mira, yo soy bogotano, tengo 40 años, estoy felizmente casado con una antioqueña, que es mi esposa Verónica. Tenemos 2 hijos que son mi adoración y mi motor. Una niña que se llama Elena, que tiene 5 años, y un niño que se llama Tomás, que tiene 3. Soy economista de profesión, vengo de una familia empresaria, mi padre es empresario. Nos tuvimos que ir a Chile precisamente por amenazas que sufrimos en los años 90. Yo me radiqué en Chile con mi familia, estudié en Chile, yo estudié economía, me gradué como economista, estudié filosofía, hice todos los cursos, pero no me gradué porque no hice la tesis y después me embolaté. Después volví al país, siempre con la intención de dedicarme a la política, sin saber muy bien cómo, porque ni mis tíos ni mis papás son políticos. Esta era una cuestión como de vocación. Yo creo que si uno entiende la política de manera correcta, uno debe entenderla como una forma de servir a los demás y no de servirse de los demás. Y trabajé un tiempo en el sector privado y se dieron una serie de encuentros providenciales. Yo hoy soy cabeza de lista del Senado del Centro Democrático, después de haber sido concejal de Bogotá y haber sido durante este periodo representante a la Cámara. Sí, señor. Tengo entendido que usted fue 2 veces concejal de Bogotá. ¿Cómo fue esa primera llegada al Consejo de Bogotá en el 2016? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, yo estaba más chiquito, estaba con menos canas y estaba con más pelo. En ese momento no me había casado, conocí a mi esposa, pero todavía no éramos novios. Entonces fue un tiempo, pues, de obviamente bastantes cambios. Era de los concejales más jóvenes de la ciudad, era el concejal más joven de mi bancada. Antes de estar como candidato al Consejo, había sido candidato a la Cámara de Representantes también por mi partido. Yo soy miembro fundador del Centro Democrático. Sí, señor. Hice parte de la lista cerrada a la Cámara en la primera vez que nosotros nos lanzamos. En esa ocasión yo estaba en el 8º renglón, no quedé. Sacamos 5 representantes y eso me permitió después llegar al Consejo. Fui presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Me siento muy contento de haber hecho equipo con Enrique Peñalosa y con Miguel Uribe, que en ese momento era secretario de Gobierno, y entre todos, entre Consejo y Administración, haber sentado las bases para muchas de las obras que hoy se están construyendo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López básicamente se dedicó a continuar las obras del alcalde Peñalosa. Lo mismo ha sucedido con Carlos Fernando Galán. Yo me siento muy contento de haber hecho parte de ese proceso. Después, cuando llegó Claudia López, hizo oposición a su gobierno. Creí que no lo estaba haciendo de buena manera. Sí, señor. Y el partido después me dio la oportunidad de ser cabeza de lista de la Cámara de Representantes. Fui cabeza de lista junto con Miguel Uribe Turbay. Él era mi fórmula. Miguel estaba en ese momento aspirando al Senado de la República. Yo aspiraba a la Cámara de Representantes. Ahí fue, a pesar de que nos conocíamos de tiempo atrás. Yo a Miguel lo conocí hace más o menos 10 años, pero ahí no éramos muy amigos. Y me hice realmente muy amigo de él en ese proceso electoral, cuando él aspiraba al Senado y yo a la Cámara. Coincidimos en cosas. Mi hija era un poquito mayor que Alejandro, su hijo. Mi esposa se hizo muy amiga de su esposa. Y por eso, obviamente, a mí me dio tan duro cuando nos mataron a Miguel. Eso fue un golpe no solamente para quienes queríamos a Miguel en el plano personal, sino para el partido y sobre todo para todo Colombia. Sí, señores, fue un hecho bastante lamentable para el país, como la violencia vuelve y se retoma el ámbito político, la violencia que nos tocaba hace más o menos 30, 40 años al país. Volviendo en materia, doctor, usted como concejal se destacó por varios proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos que usted considera más importantes? Mira, como concejal yo me siento muy orgulloso de varias cosas. Lo primero, en el caso de Bogotá, nosotros tenemos un sistema de transporte masivo que es integrado. ¿Y qué pasa? Hay unos buses alimentadores. Las personas que han ido a Bogotá saben que hay unos bucecitos azules más chiquitos y están los buses rojos de Transmilenio. Entonces uno a veces para ir al trabajo o ir a la casa, uno tiene que subirse primero en un bus azul y después en un bus rojo. Y para hacerlo uno tiene un tiempo que es el tiempo de transbordo. Cuando yo llegué al Consejo de Bogotá ese tiempo era limitado, era de 75 minutos. En el gobierno de Peñalosa yo lo convencí a él y a su secretario de Movilidad de que ampliara ese tiempo a 90 minutos.
Y con Claudia López, al principio de su gobierno, a pesar de que no éramos cercanos, logré convencerla de que lo aumentara a 110 minutos. Eso, por ejemplo, es de las cosas que me enorgullecen de haber logrado siendo concejal de Bogotá. Adicionalmente, ahí eso fue un proyecto con varios concejales, logramos que el predial se pudiera pagar a cuotas en la capital de la República. Antes no se podía pagar, hoy se puede pagar a cuotas, facilitando el pago de ese compromiso tributario, esa obligación tributaria a los ciudadanos de Bogotá. Y además hice parte de la discusión de forma muy activa cuando se simplificó la estructura tributaria en Bogotá para pagar el predial. Se simplificó muchísimo. Logré frenar el proyecto en un momento, lo devolvimos a la comisión para que no afectara a las personas de menos ingresos, y después, al terminar el gobierno de Peñalosa, con una ley o basados en una ley de mi partido, logramos que el predial en Bogotá se limitara en su crecimiento de un año a otro. Antes de que nosotros estuviéramos, a veces había crecimientos de un año a otro que incluso llegaba al 100%. Nosotros logramos que no pudiera crecer más que el IPC, la inflación, más 5 puntos como máximo. Esas son cosas que me alegra mucho haber hecho como concejal de Bogotá. Señor, también tengo entendido que usted fue vicepresidente del Consejo y presidió la Comisión del Plan. ¿Qué enseñanza o qué aprendizajes le dejaron estos cargos? Pues mira, yo era en ese momento novato. Yo fui presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo el primer año como concejal. Y obviamente fue una escuela muy buena, aprendí muchísimas cosas a pasos acelerados. Me tocó lidiar con concejales que llevaban años. De hecho, un hijo de esta tierra huilense es el ex concejal, porque ya no está como concejal Jorge, Sí, que es Jorge Durán Silva. Jorge era concejal de Bogotá desde antes de que yo naciera. Yo nací en el año 85 y Jorge llegó al consejo por primera vez el año 79. Y obviamente me tocó lidiar con personas que llevaban tanta cancha y tanta experiencia, y para mí fue algo muy importante. En ese año nosotros discutimos el plan de desarrollo de la ciudad, el plan distrital de desarrollo. Entonces, fueron muchas experiencias las que pude tener. Después fui vicepresidente de la corporación también. Para mí fue una escuela muy importante que me ha permitido tener un buen desempeño ahora como congresista. Sí, señor. En diciembre del año 2021, usted deja el Consejo de Bogotá para dar un salto a la política nacional, que es cuando aspira a la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Mira, pues yo creía que ya había cumplido un ciclo en Bogotá. Sí, señor. Fui elegido en 2 ocasiones. La primera vez ya te dije fue en lista cerrada. La segunda fui la cabeza de lista. En ese momento saqué 32.000 votos. Y el partido me ofreció la oportunidad de liderar la lista de la Cámara en Bogotá. Miguel Uribe me dijo que hiciéramos fórmula. Y me pareció que era una posibilidad de dar un salto en mi ejercicio político. Y pues para mí ha sido realmente un gran honor poder servir al país. En este periodo siento que he podido hacer una diferencia, he podido dar debates serios, rigurosos, respetuosos, pero contundentes en temas tan sensibles como los de la reforma a la salud. Cuando yo quedé electo, Señor. yo tenía la oportunidad de elegir a qué comisión iba a ir. Y cuando supe que ganó el presidente Petro, sabiendo que una de sus banderas iba a ser la reforma a la salud y sabiendo que iba a ser inconveniente para el país, decidí irme a la Comisión Séptima, y ahí precisamente he sido uno de los principales baluartes en contra del intento del presidente Petro, la exministra Corcho, hoy candidata al Senado del Pacto Histórico, y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, de destruir nuestro sistema de salud tal y como lo conocíamos. Sí, señor. Hablando de este tema de la salud, sabemos que hay un déficit en la salud de Colombia. Tanto la intervención de las EPS, la falta de medicamentos y además la mala atención que tienen las personas, o sea, los ciudadanos, y hablo de mí también, de usted, de todos. ¿Qué propondría o qué propone usted desde el Congreso de la República para mejorar el sistema de salud o qué proyecto de ley? Camila, mira, a mí me toca como congresista en ejercicio y como candidato ganar los 2 papeles. Por un lado, seguir denunciando lo que está haciendo el gobierno, y por otro lado, obviamente proponer soluciones al desastre que nos están dejando. Tú hablabas de cosas muy complejas: falta de atención o problemas a las atenciones, falta de medicamentos y intervención de EPS. Y yo creo que están conectadas. Nuestro sistema no era perfecto, pero nuestro sistema fue capaz de resistir una pandemia. Una pandemia que afectó a todos los países del mundo prácticamente, y que Colombia pudo resistir. En cambio, estamos en 3 años y medio del gobierno de Gustavo Petro, estamos con el sistema al borde del colapso. Y en gran medida, la responsabilidad de eso es del presidente por cuenta de las intervenciones. Aquí en el Huila, por ejemplo, las EPS más importantes en términos de número de afiliados son 9 EPS. Que tienen mayor número de afiliados en el departamento son prácticamente, no recuerdo bien si son 577.000 o 588.000 afiliados. Y hoy, lo deben saber las personas que nos ven, esa EPS está controlada por el gobierno, está intervenida, lleva 2 años.
Y el gobierno ya no le puede echar la culpa a Luis Vargas o a los que fuera. Lleva 2 años controlándola. Ha nombrado 4 interventores en menos de 2 años y los resultados son lamentables. Decían que en Iquira le cerraron las puertas a los pacientes de 9 EPS a menos de que sea por urgencia, porque no les están pagando. Entonces vemos al ministro de Salud diciendo que la plata alcanza, pero tenemos EPS que controla al ministro de Salud y el superintendente donde no les están dando plata. O sea, no les están dando medicamentos ni tratamientos a las personas. Entonces, yo creo que el gran problema ha sido esas malas intervenciones que se han prestado para la corrupción y la politiquería. Yo denunciaba, esta no tiene tantos afiliados aquí en el departamento del Huila, pero sí en Cundinamarca, en Bogotá, que es Famisanar, que también está intervenida. Están haciendo fiestas, Camila, realmente es muy triste. Mientras hay 37 familias que tienen esclerosis múltiple en uno de sus integrantes y que no reciben medicamentos desde octubre, el nuevo interventor, que lo nombraron hace poquito, lo nombraron en noviembre del año pasado. En un mes y medio contrató 75 amigos con un costo mensual de 700 millones de pesos, con casos escandalosos como una bachiller que se gana 28 millones de pesos. Celebraron una fiesta de fin de año mientras no hay medicamentos para los pacientes de 120 millones de pesos. Eso no hay derecho y eso es lo que está pasando con las EPS intervenidas. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros vamos a heredar. Y ahí, como si eso no fuera poco, entonces vemos al ministro que justo en época electoral, en vísperas de la entrada en vigencia de la ley de garantías, decide crear 450 cargos nuevos de planta con un costo anual de 59.000 millones de pesos para las elecciones. Entonces, ¿qué proponemos? Entre otras cosas, así, para empezar, hay que acabar con ese derroche burocrático que tiene el ministro, para que esos 59.000 millones de pesos se destinen a esos medicamentos y a los tratamientos de las personas que lo están necesitando. Hoy tenemos al gobierno contratando a ejércitos electorales, con los equipos básicos en salud. ¿Sabes qué es un equipo básico en salud? Se supone que son equipos, el gobierno dice que son 10.000 en todo el país, 80.000 personas en total, que supuestamente están recorriendo el territorio y llevan salud a la casa de la gente. En todas las reuniones que he tenido, no me ha salido nadie hasta ahora que me diga que lo han visitado. Pero en cambio, a Paloma Valencia le dijeron que sí. Y que cuando yo le pregunté, bueno, ¿y qué tal le fue? Y le dijeron, no, me tomaron la presión y nada más. Se han gastado 4 billones de pesos en esa política o en ese programa que no ha tenido ninguna efectividad y que por el contrario ha dejado desfinanciados a los tratamientos de los pacientes que requieren medicamentos o que requieren tratamientos. Entonces, obviamente eso nos preocupa. Nosotros queremos que se deben aplicar las nuevas tecnologías. Hay que aprovechar la telemedicina para hacer esa promoción y prevención que dice el gobierno. Claro que nosotros creemos que tiene que haber prevención, pero hay que aprovechar estas herramientas. ¿Qué va a ser? Una herramienta muchísimo menos costosa y muchísimo más efectiva. Entonces, esas son algunas de las medidas que nosotros consideramos que se tienen que aplicar, pero en este momento también estoy concentrado en seguir limitando el daño que está causando el señor Jaramillo, que ante lo que hizo un gerente de hospital que se puso a llorar en Antioquia porque no le pagaban a los médicos y no le pagaban a las enfermeras y a los miembros del talento humano en salud, porque las EPS intervenidas, Había Salud y 9 EPS, no le pagaban al hospital, el señor Jaramillo dijo que los ricos también lloraban. Y yo te digo una cosa, Camila, los ricos llorarán por muchas otras cosas, pero en materia de salud ellos tienen más oportunidades que el resto de los colombianos. Ellos pueden pagar pólizas. De hecho, las pólizas desde que empezó el gobierno a la fecha han crecido de 2 millones a 4 millones 400. Ellos pueden pagar consultas. En cambio, las personas de menos recursos no lo pueden hacer. Las personas que tienen enfermedades de alto costo no lo pueden hacer. Y las personas que hacen parte del talento humano en salud y que hoy no reciben pagos oportunos también están llorando. Y lo que hizo el señor Jaramillo es infame. Y esto además, uno quisiera creer que no es así. Yo, a pesar de las diferencias que tengo con mis contradictores, trato de darles el beneficio de la duda. Pero cuando uno ve el daño que han causado, y cuando uno ve lo que anunció la señora Corcho, que hoy es ex ministra y candidata al Senado del Pacto Histórico, la verdad, esas dudas pues se hacen cada vez más grandes, porque ellos nos anunciaron una crisis explícita y esa crisis explícita hoy la están padeciendo los colombianos. Muy complejo el tema de la salud en Colombia. Esperamos que llegue un gobierno, llegue un congreso en pro de esta problemática que está enfrentando el país, porque se están muriendo los colombianos esperando una cita médica, esperando un medicamento. La situación es bastante grave en este momento. Doctor, nuestros seguidores, muchos son de la región de aquí del departamento del Huila. Nos gustaría saber qué importancia tiene para usted en su agenda política el departamento del Huila o dentro de su legislación. Pues mira, no, la verdad yo me he dedicado a temas un poco más de carácter nacional, pero obviamente ahora, ¿y qué me pasó a mí, Camila? Pues yo fui concejal, representante de la Cámara, me he concentrado principalmente en Bogotá. Ahora es que he empezado a recorrer el país. Yo no conocía Neiva, creo que había estado en Pitalito una vez que había dado Mocoa, pero no conocía Neiva.
Entonces, ahora es que me estoy empapando. Y, por ejemplo, me preocupa que este gobierno, que nos está dejando endeudados a todos los colombianos, una cifra que me parece que es brutal, para que tú dimensiones lo que ha hecho este gobierno en temas de deuda pública. Colombia se demoró 130 años o 150 años en acumular una deuda de 350 billones de pesos. Y el gobierno Petro en menos de 4 años, en 3 años y 6 meses, ha acumulado una deuda adicional de 388 billones de pesos. Sin pandemia, porque me van a decir, no, es que Duque acumuló. Y es verdad, Duque también acumuló una deuda importante, pero había pandemia. Aquí no tenemos pandemia, entonces yo te diría, bueno, nos está dejando muchas obras, no nos está dejando obras. Aquí me dicen que la doble calzada de Girardot la dejaron fueron gobiernos anteriores y que conectó a Neiva con Bogotá, por ejemplo, y con parte del país hacia el norte, pero que la conectividad hacia el sur no existe, que el gobierno no ha invertido en nada. Y eso no es solamente algo que pasa en el Huila. Por ejemplo, en lugares donde ganó el presidente, como en Cauca, en lugares donde ganó el presidente, como en Amazonas, no se ven las inversiones. Entonces, a mí sí me da mucha tristeza que este gobierno nos haya dejado a todos endeudados y que las obras no se vean por ningún lado. Que la plata se haya ido en corrupción, como en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, o que se haya destinado a empleo militante para que el gobierno pueda mantener el poder en las elecciones. Sí, señor. Ya entrando en materia también, hablemos desde la seguridad. Para nadie es un secreto, por lo menos el departamento del Huila es uno de los departamentos más golpeados a nivel de inseguridad, las guerrillas, las FARC. ¿Cómo podemos gestionar esto desde el Congreso de la República para poder llegar y legislar, cuidar a la fuerza pública, a nuestros campesinos, que los están sobornando, nos están secuestrando, matando? ¿Qué podemos hacer desde el Congreso? Esta es una problemática que se está viviendo en todo el país. El presidente nos habló de paz total, pero lo que vemos es que vivimos en una inseguridad total. El último año, según cifras del propio Ministerio de Defensa, dicen que en materia de homicidios y en materia de secuestros, el año 2025 fue el peor en los últimos 10 años. Fue el año con mayor número de homicidios y el mayor número de secuestros. El presidente habla de potencia mundial de la vida y habla de paz total, pero eso no se ve por ningún lado. Y lamentablemente el arquitecto de la paz total, que es el señor Iván Cepeda, esto no me lo estoy inventando yo, él lo ha reconocido, en lugar de corregir, en lugar de reconocer que ha sido un fracaso, quiere insistir en esa mala política que ha hecho que estas imágenes que tú me decías, de que aquí en el Huila estén teniendo que ir a pagarle extorsiones a los grupos armados ilegales, pues se haya vuelto otra vez parte del paisaje, se hayan reeditado esas imágenes que creíamos que habíamos superado y que habíamos dejado en el baúl de los malos recuerdos. Entonces, para nosotros es importantísimo el tema de la seguridad. Aquí además tenemos un referente muy importante dentro de nuestro partido, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que recuperó la paz en el país, recuperó la seguridad en muchos territorios de Colombia y que por eso, por ejemplo, aquí en el Huila le tienen tanta gratitud. ¿Qué hay que hacer, entre otras cosas? Eso lo tenemos que hacer desde el Congreso, pero de la mano de un presidente. Si no se hace de la mano del presidente es muy difícil. ¿Qué tiene que hacerse? Tiene que atacarse las finanzas de los grupos armados ilegales. Hoy, los grupos armados ilegales, si los sumamos todos, tienen un presupuesto que casi que iguala al presupuesto anual de las fuerzas militares. Nuestras fuerzas militares hoy están desmoralizadas. Además, la población está desconcertada, porque vemos que el presidente, cuando ha tenido oportunidad de agarrar a criminales, porque los agarraron como alias Calarcá, lo dejaron en libertad y lo nombraron gestor de paz. Entonces yo sí creo que tiene que haber señales claras de parte del gobierno de turno, donde a las personas que incumplan la ley y la violen, pues obviamente les caiga todo el peso de la ley y beneficien a quienes cumplen la ley. Y por otro lado, también creo que tiene que haber una recomposición o una reconstrucción de las relaciones con los aliados estratégicos de Colombia para que ellos, por ejemplo Estados Unidos, nos ayuden, nos cooperen para combatir al crimen organizado. Ellos tienen tecnología, ellos tienen inteligencia, nosotros la necesitamos. Por eso yo celebro que a pesar de las bravuconadas del presidente de la semana pasada, cuando empezó a hablar de su sexualidad y que tenía un muy buen desempeño en la cama, cuando habló incluso insultando a cristianos y católicos de la sexualidad de Jesucristo y que pidió a Trump que devolviera a Maduro porque él consideraba que lo habían secuestrado. En ese momento él prácticamente trató de torear a Trump y afortunadamente eso no sucedió. La reunión parece que salió bien afortunadamente por el bien de Colombia, pero nosotros sí queremos que el próximo presidente recupere esa relación para que entre los Estados Unidos y Colombia podamos combatir a esos grupos armados ilegales que tanto daño nos están causando. Por otro lado, desde su experiencia impulsando la economía naranja desde el Consejo de Bogotá, ¿cómo cree que podríamos implementar esto en los diferentes departamentos del país? Por lo menos como el Huila, que tiene tanta potencia creativa, cultural. Mira, yo creo que eso es algo que trató de hacer el presidente Duque y fue interesante y lamentablemente el presidente Petro por mezquindad política ha tratado de frenar.
Colombia es un país con una gran gastronomía, es un país con una gran cultura, un país, una gran riqueza musical. Y eso yo creo que se tiene que aprovechar. Y hay que ver cómo desde el Congreso ya existe ley. Entonces no te voy a decir porque la ley el acuerdo que yo saqué en el Consejo estaba enmarcado en la ley que sacó el entonces senador Duque, que después fue presidente de la República. Entonces, básicamente lo que hay que pedir es que al gobierno que deje la mezquindad política, el gobierno que venga, y que vuelva a ver que ahí hay un potencial importante de crecimiento económico y de generación de empleo en el país. Entonces ya está la legislación, hay que ver cómo logramos impulsarla nuevamente. Sí, señor. Bueno, vamos a entrar en materia con una pregunta. ¿Qué piensa usted o qué posición toma frente al reciente decreto que expidió el presidente Gustavo Petro para eliminar la prima especial para los legisladores que rige a partir del 20 de julio? ¿Qué posición toma ya que usted va a entrar a una nueva etapa? No, pero mira, yo soy congresista en este momento y la verdad es que entiendo que se tome esa medida, pero pues también lo que veo es un acto demagógico y populista de parte del gobierno. El presidente nos muestra que lo pudo haber hecho desde el principio y no quiso hacerlo. Y además está haciendo que afecte a los próximos congresistas para no afectar su propia agenda legislativa. Entonces yo ahí lo que veo es un ejercicio demagógico y de campaña, pero bueno, estoy de acuerdo en que se haga pues esa eliminación de esa prima, pero pues no puedo dejar de mencionar que hay una clara intención politiquera, como sucedió con el salario mínimo, que suena muy bien, pero puede terminar mal. Y además tengo una cosa, la informalidad en el país es muy alta. El 56% de las personas que trabajan en este momento en Colombia están en la informalidad. Y esas personas no se vieron beneficiadas por el incremento del salario mínimo. De hecho, se pudieron haber visto perjudicadas. ¿Por qué? Porque con esa alza, muchos bienes y servicios han subido a esas personas que están en la informalidad. No les subió el ingreso en la misma proporción y hoy pueden estar en una situación más precaria. Claro, sí, señor. Hablando ya de este tema, ya el clima político, que para nadie es un secreto, que hay una polarización muy grande en este momento en el país, desde el Congreso de la República, desde la opinión pública. ¿Qué piensas desde el Centro Democrático, desde tu perspectiva como candidato al Senado de la República y congresista de este mismo? A mí me parece que en democracia tiene que haber choque de ideas y eso está bien, pero siempre tratando de respetar a las personas, que haya confrontación, que haya choque de ideas y que haya argumentaciones vehementes, eso no hay problema, pero no debe haber una satanización de quien piense distinto. El presidente empezó a satanizarnos a nosotros, empezó a estigmatizarnos, en particular lo hizo con Miguel Uribe por su abuelo, por el expresidente Turbay. Y mira en lo que terminó eso, terminaron matándonos a Miguel. Entonces nosotros lo que hacemos es que entendemos que haya diferencias y nosotros queremos que las políticas que implemente nuestra presidencia o las políticas que saquemos desde el Congreso beneficien a todos los colombianos, no solamente a los uribistas, también a los petristas. Y nosotros no creemos que alguien por ser petrista necesariamente sea malo. Lo que queremos es tratar de conquistar su corazón con nuestras propuestas y abrirle los ojos ante lo que nosotros consideramos que son políticas que en lugar de beneficiar al país lo están perjudicando. Bueno, ya para terminar, me gustaría que le enviara un mensaje a todos nuestros seguidores, a todas las personas que puedan ver esta entrevista y que les haga también una invitación para que voten por el Centro Democrático al Senado de la República. Aquí le abrimos el espacio. Gracias, Camila. No, muy brevemente, darles las gracias a ustedes por este espacio. Un saludo a todas las personas que nos ven. Decirles que voten a conciencia este 8 de marzo. Es muy importante. Creo que nos estamos jugando el futuro del país que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y por eso además los invito a que ojalá voten por nosotros. En el caso nuestro es muy sencillo. Es una lista cerrada. Solamente hay que marcar el logo del Centro Democrático. Estamos comprometidos con la seguridad. Estamos comprometidos en el caso mío con la salud. Nosotros creemos que son los trabajadores, los emprendedores y los empresarios en Colombia quienes generan riqueza y que no puede ser que el Estado los siga asfixiando con más y más impuestos mientras no se ven resultados de ninguna naturaleza. Los invitamos a que voten 3 veces por el Centro Democrático. Entonces, al Senado, lista cerrada. Aquí en el Huila también hay lista cerrada, la Cámara de Representantes. Y ojalá que tengamos la primera mujer presidente de Colombia en cabeza de Paloma Valencia. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Andrés Forero Molina, por hacer parte del Termómetro 360. Y gracias a todos nuestros seguidores por vernos y por estar con nosotros conectados.